región muslo o región femoral, que es esta verde, la región de la rodilla, que es la azul, la región de la pierna, que es la morada, y región de tobillo roja, y la región del pie, que es la azul. Bueno, empezamos con el hueso fémur, que se encuentra en la región del muslo o femoral. Eso se llama femoral porque ahí se encuentra el fémur y es el único hueso que se encuentra en esa región. Bueno, como definición, es el hueso más largo y pesado del cuerpo humano. Su longitud es una cuarta parte de la altura de una persona. Consta de un cuerpo o diáfisis y dos extremos, proximal y distal, o también llamada epífisis. Se articulan superiormente con el coxal mediante la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera, e inferiormente con la tibia, que es un hueso que está por aquí, que también lo vamos a ver, y la rótula, que es este huesito que se ve por acá, formando la articulación de la rodilla. Bueno, empezamos con lo que son las partes de este hueso. En el extremo proximal o diáfisis superior se encuentra la cabeza. Tiene una forma de esfera debido a que se articula con la cavidad acetabular del hueso coxal, formando la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, y está cubierta con cartílago articular, excepto en una depresión llamada la fosita de la cabeza del fémur, que se encuentra por aquí, es como se podría decir que es una bajadita que se encuentra en la cabeza del fémur. También se encuentra lo que es el cuello, que es el extremo estrecho sostiene la cabeza y la base más ancha se articula con lo que es el cuerpo del fémur. La parte proximal del fémur está doblada en forma de L, de modo que el eje de la cabeza, que es, bueno, en esta imagen no se presenta, y el cuello se proyecta medialmente en un ángulo oblicuo con respecto al cuerpo. Para fines prácticos, esta flecha forma un ángulo de 126 grados. Y en este se encuentra lo que es el trocante menor y el trocante mayor. Este es el trocante mayor, que proporciona inserción y palanca a los abductores y rotadores del muslo. Y el trocante menor, que se encuentra por aquí, en él se inserta el tendón principal del músculo flexor del muslo, el músculo iliopsas. Y también se presenta una línea intertrocanterea, que es esta que de aquí, que se puede decir que une los que son los trocánteres. Ay, perdón. Listo. Esta línea discurre desde el trocante mayor y se enrolla alrededor del trocante menor para continuar posterior e inferiormente como una cresta menor definida, que es la línea espiral, que en unos momentos la vamos a ver un poco más definida. De hecho, en esta imagen se puede notar que solo se puede notar en la que es la cara posterior. En lo que es el cuerpo o la diáfisis, en la cara anterior, que es esta, se encuentra completamente lisa. O sea, podemos ver aquí que no hay aberturas o estructuras que se presenten, pero en la cara posterior se presenta la línea áspera, que es una línea ancha y rugosa, que es el lugar de inyección de los aductores del muslo. Y esta línea se podría decir que divide en un labio medial de la línea áspera, que así se llama, y un labio lateral, que también de esta misma línea. Y en el extremo distal o diáfisis inferior se encuentran las líneas supracondilias medial y lateral. Estos conducen los cóndilos medial y lateral del fémur. También se encuentran los epicóndilos. Epi podría decirse que es una definición que significa arriba. Entonces se encuentran arriba de lo que son los cóndilos. Los cóndilos son estas estructuras que se ven por aquí, que están de alguna manera rellenas de, de, ar- de ¿cómo se dice? De articulación. Espérenme. Por cartílago articular. Ajá. Y los epicóndilos se encuentran aquí. Se puede decir que están arriba. También encontramos lo que es la línea intercondilia, que separa los epicóndilos y los cóndilos.
Los cóndilos medial y lateral, que son estos, medial. Esto debido a que si trazamos una línea en la parte media del cuerpo, este es medial y este es lateral. Lateral es la parte más externa de lo que sería nuestro eje central. Y también encontramos lo que es la fosa intercondilia, que separa posterior e inferiormente los cóndilos femorales. Y una cara patelar, que ahí es donde se articulará la rótula o patela, que es el siguiente hueso que vamos a ver. Y esta cara se encuentra, bueno, no se presenta definidamente, pero es donde está este huesito que es la rótula o la patela. Y una imagen, se podría decir más grande, de lo que es el hueso fémur. Ahora pasamos con lo que es la rótula o patela. Es un hueso sesamoideo. Esto quiere decir que los huesos sesamoideos son aquellos que se desarrollan en ciertos tendones y su función es proteger a los tendones del estrés y el deterioro. Por lo tanto, la rótula o patela es un hueso sesamoideo y es el mayor del cuerpo humano. Su ubicación. Se articula con el fémur, específicamente con la parte anterior de los cóndilos femorales, en la que es la cara patelar, que es la que vimos. En su cara anterior podemos observar que es una superficie convexa y perforada por numerosos agujeros vasculares, lo que son los surcos o crestas verticales, que es donde se inserta el músculo cuádriceps femoral. Son estas llanuritas que vemos por aquí, esos son crestas o surcos verticales. Y en lo que es la cara posterior, su superficie es articular, lisa y cubierta por cartílago articular. Se presta, bueno, en esta imagen no se logra observar, pero hay una cresta vertical o cresta roma, que es una línea divisora vertical que divide en lo que es superficie articular medial y superficie articular lateral. También se puede observar que en la parte de abajo de la vista posterior se encuentra un vértice que está orientado inferiormente y en él se inserta el ligamento rotuliano. También se presentan los bordes lateral y medial, que son muy convexos. En cada uno de ellos se fijan el músculo vasto lateral o medial. Y bueno, eso es prácticamente este hueso, que es, como podemos ver, se articula con el fémur y con la tibia, formando también lo que es la articulación de la rodilla. Sorry. Bueno, me faltó esta página, esta parte. Presenta lo que es una base, que es gruesa, es triangular y se halla inclinada anteriormente. Lo que es el vértice, orientando inferiormente y en él se inserta el ligamento rotuliano y los bordes lateral y medial, que son convexos, y en cada uno se fijan el músculo vasto lateral o medial. Vamos con lo que es la tibia. La tibia es este hueso ancho y este es el peroneo, también llamada fíbula. Bueno, la tibia es un hueso largo que soporta el peso de la pierna. Este, Me parece que es el segundo hueso más largo del cuerpo humano y su ubicación se articula con los cóndilos del fémur superiormente y con el astrágalo inferiormente, que ese ya es un hueso que pertenece a la región de lo que es el pie. En la epífisis superior o extremo proximal se encuentran lo que son los famosos cóndilos laterales y mediales. Estos forman una cara articular superior o meseta tibial relativamente plana. Estos cóndilos tienen relación con los cóndilos del fémur, que también es donde se articula. También se encuentra la tuberosidad de la tibia, que es un lugar para la inserción distal del ligamento patelar. Esa tuberosidad se encuentra aquí. Y también podemos encontrar lo que es un tubérculo anterolateral o tubérculo de Gerdy, que es que cubre la cara lateral del muslo añadiendo estabilidad a la articulación de la rodilla. En la cara posterior, igualmente en la epífisis superior, se encuentra lo que es una meseta tibial, medial y lateral, que son estas, que son regiones cóncavas donde se encajan que se encajan con los cóndilos del fémur. También encontramos lo que son áreas intercondilias, que es esto, y eso también, digamos que podría separar lo que son
las mesetas o los tubérculos de la tibia. Y los tubérculos intercondilios medial y lateral. Estos se encajan en la fosa intercondilia entre los cóndilos del fémur. Y finalmente encontramos la línea del sóleo, que es esta superficie que se puede ver que sobresale de lo que es la cara posterior. Vamos ahora con lo que es el cuerpo o la diáfisis. En la cara medial anterior sobresale el borde anterior de la tibia, que son subcutáneos en toda su longitud y constituyen lo que suele conocerse como espinilla, que es esta parte. Y se nota un borde interóseo, que es donde se inserta la membrana interósea. Esa membrana interósea es esta cosa que se ve, bueno, yo la veo color gris, y esa membrana hace que se articule con lo que es este hueso, que es el peroné. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Membrana interósea, uno de los huesos de la pierna. Y en la vista posterior, lo único que sobresale en el cuerpo de la tibia es un foramen nutricio, que es igual una fosita muy pequeña, que ahí es donde pasa una arteria que irriga el extremo proximal del hueso y su médula. Ya en la epífisis inferior o extremo distal, es más pequeño que el proximal, ensanchándose solo medialmente. La expansión medial se extiende inferior al resto del cuerpo, formando el malleolo medial, que es este, que es la elevación o el huesito que sentimos a nivel del tobillo internamente. Este malleolo medial es el que se encuentra, se podría decir que entre las piernas, porque recordemos que medial es más interno a lo que es el eje o a nuestro cuerpo. Y finalmente, en la cara inferior y lateral del malleolo medial se encuentra la cara articular de la tibia, que está cubierta por cartílago articular y articula con el talus, o también llamado astrágalo, que como les dije anterior es un hueso que pertenece a lo que es la región del pie. Y finalmente pasamos con la fíbula, que es el hueso más delgado y que está lateral a lo que es el hueso de la tibia. Es un hueso largo que junto a la tibia forman el esqueleto de la pierna. Su ubicación se encuentra en la parte lateral de la pierna, posterolateral a la tibia, y está unido firmemente por la sindesmosis tibiofibular, que incluye la membrana interósea, es decir, esta membrana que les comenté anteriormente. Bien, en la epífisis superior o el extremo proximal encontramos lo que es la cabeza de la tibia o de la fíbula. Esta se articula con la cara fibular de la parte inferior, posterolateral del cóndilo lateral de la tibia, mediante la superficie auricular para la tibia o vértice de la cabeza. Y también encontramos lo que es el cuello, que une la cabeza con el cuerpo de la fíbula. En el cuerpo de la fíbula consta de 3 caras. Esto lo podríamos ver como si fuera un prisma triangular. Una cara medial, una cara posterior, que sería esta, y una cara lateral, que sería la que es a la izquierda, si la vemos de frente. Y por, por obvias razones, si presenta 3 caras, presenta 3 bordes, que es el anterior, el interóseo y el posterior. Y podemos en la epífisis inferior o extremo distal, podemos encontrar el malleolo lateral. El malleolo lateral sobresale más que el medial. Este es el hueso también que se sobresale del tobillo y como dice aquí, sobresale más que el medial. De hecho, si podemos, estos huesos podemos tocarlos y podemos comprobar eso. Y también se presenta lo que es la carilla articular para el astrágalo o cara articular de la fíbula, que es donde se articula con el astrágalo. Y bueno, esta es una vista anterior y esta una vista posterior de lo que son los huesos del miembro inferior. Podemos ver el trocante mayor, la cabeza del fémur, el fémur que como podemos ver en la cara anterior es completamente liso, mientras que en la cara posterior posee más líneas que sobresalen, lo que es la patela o rótula, la tibia, que es el hueso
más ancho de la pierna y el más medial, y lo que es la fíbula. Y bueno, estos son los huesos de la pierna. Y sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Todo bien, con Muy bien, muy buena expo. Pueden poner la que sigue. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen, compañeros, yo les voy a presentar el miembro inferior, los huesos del pie. Primero, en la anatomía descriptiva, las estructuras óseas del pie las dividen en tarso, metatarso, antepié, antetarso o falanges, pero desde la perspectiva clínica y funcional, los huesos del pie conforman el retropié, el mediopié y el antepié. Como podemos ver en la anatomía descriptiva, aquí está el antepié, el metatarso, que nada más abarcarían los huesos metatarsianos, y el tarso. Pero en la perspectiva clínica y funcional, este es el antepié, el medio pie, que abarca hasta acá, y el retropié, que nada más abarcaría el astrágalo y el calcáneo. Los huesos del pie, tenemos nosotros 26 huesos repartidos en 3 grupos. Los 7 huesos del tarso, que forman el armazón esquelético del tobillo, los metatarsianos, que son 5 huesos, y las falanges, que tenemos 3 falanges en todos los dedos, excepto el dedo gordo, que solo tiene 3. Sí, el dedo del pie gordo nada más tiene 2, los demás tienen 3. Los huesos del tarso. En se disponen en 2 grupos, un grupo proximal y otro distal, con un hueso intermedio entre los 2 grupos en la cara medial del pie. El hueso proximal consta de 2 huesos grandes, que sería el astrálago y el calcáneo, que sería el astrálago y el calcáneo. Astrálago. Astrágalo. Astrágalo. El astrágalo o talus, que sería el hueso más superior del pie, se sitúa encima del calcáneo en el que se apoya. En la vista medial o lateral, tiene forma de caracol. En nivel anterior de la cabeza tiene forma de cúpula. Es una cabeza redondeada que se proyecta hacia adelante y en sentido medial al final del cuello ancho, corto, que se conecta por detrás con un cuerpo expandido. El talus está interpuesto entre los huesos de la primera pierna por arriba, el calcáneo está por atrás y abajo y el navicular por delante. Es el único hueso del tarso que no presenta intersecciones musculares. Se distingue por tener un cuerpo voluminoso que está interpuesto entre la tibia y la fíbula, o el peroné, y el calcáneo, con un cuello estrechado y una cabeza dirigida hacia adelante y hacia el navicular, como podemos ver. En podemos ver el talus en una vista medial y en lateral. Aquí el talus forma un surco. Aquí podemos ver su superficie articular con el navicular, con el calcáneo anterior, con el ligamento calcáneo o navicular. También tenemos el calcáneo, que sería el hueso más grande del tarso. A nivel anterior, se proyecta hacia adelante para articularse con uno de los huesos del tarso en la cara lateral del pie. Es un hueso alargado con forma de caja irregular. En la superficie medial es cóncava y en la superficie lateral tiene un contorno liso, excepto por 2 regiones ligeramente elevadas. El calcáneo se articula arriba con el talus y adelante con el cuboides. Presenta 3 carrillas articulares que corresponden con las del astrágalo. La carrilla articular anterior del talus, la media del talus
talus y la posterior del talus. Entre las dos carrillas medial y posterior se encuentra el surco del calcáneo, que es oblicuo hacia adelante y lateralmente. Como podemos ver en las imágenes, aquí presentamos al calcáneo en vista superior, inferior y lateral. Aquí encontramos las carrillas o las superficies articulares astragalinas, y en medio de la posterior y la medial está aquí el surco calcáneo. Tenemos la troclea del peronea, la inserción de la parte calcáneo-peronea del ligamento colateral lateral de la articulación del tobillo. El surco del calcáneo forma el seno del tarso. También tenemos un hueso intermedio del tarso en la cara medial del pie, que es el navicular. Se llama así porque tiene una forma de barco. Ese se articula por detrás con el astrálago y por delante y por la cara lateral con el grupo distal de los huesos del tarso. El navicular también se le conoce como escafoides, ya que se articula con la cabeza del talus y por adelante con los tres cuneiformes. En la cara posterior se presenta una cavidad profunda regular, más ancha que alta, destinada a recibir la cabeza del talus, y en una vista anterior esta presenta dos crestas oblicuas descendentes que la dividen en tres superficies articulares para cada uno de los cuneiformes. Como podemos ver, aquí tenemos el hueso navicular y aquí se conecta con cada uno de los tres huesos cuneiformes, en una vista dorsal del pie y una vista lateral, que estaría aquí. Esa es otra vista del navicular derecho, vista por su cara posterior y por su cara anterior, que tiene las carrillas articulares para la cabeza del talus, tiene su tuberosidad del navicular. En el grupo distal encontramos el cuboides, que se articula atrás con el calcáneo y medialmente con el navicular y el cuneiforme lateralmente, adelante con el cuarto y quinto metatarsiano. En vista dorsal está cubierta por ligamentos y músculos. Por delante de la tuberosidad del cuboide se encuentra el surco para el tendón del músculo fibular peroneo largo, este siendo el conducto donde pasa el tendón del fibular peroneo largo. Cerca del borde lateral puede existir una impresión oval que se corresponde con el sesamoideo del tendón de este músculo. Como podemos ver aquí, tenemos al cuboides derecho visto por una cara inferior, que aquí estaría la carrilla articular para el quinto metatarsiano. Ese es el círculo fibular del peroneo largo donde pasa el tendón del peroneo largo, y aquí serían los músculos. También tenemos tres cuneiformes, o los huesos cuneiformes, que serían el lateral, el intermedio y el medial. Estos se articulan por detrás con el hueso navicular y por delante con las bases de los tres metatarsianos. También se les llaman cuñas porque tiene forma de cuña con base dorsal y vértice plantar. Estos están situados entre el navicular y el cuboides y los cuatro primeros metatarsianos. Como podemos ver, este sería el hueso cuneiforme medial, el intermedio y el cuneiforme lateral. Les voy a hablar de la primera cuña o cuneiforme medial. Esta forma parte del borde medial del pie, que atrás se articula con el navicular y adelante se relaciona con la carrilla posterior de la base del primer metatarsiano. Su superficie es ancha y se articula convexa medialmente. Su parte anterior e inferior se encuentra una impresión circular para la inserción del tendón del tibial anterior. El cuneiforme intermedio o segunda cuña, hacia atrás tiene una forma triangular y ligeramente cóncavo. Se articula con la cara medial del navicular y hacia adelante con la base del segundo metatarsiano. Medialmente se articula en un sentido antero-inferior con el cuneiforme medial. Este presenta una carrilla en escuadra, entre cuyas ramas se insertan ligamentos interosos, y lateralmente presenta hacia atrás una carrilla articular. La tercera cuña o el cuneiforme lateral, esta se articula hacia atrás con la carrilla navicular, hacia adelante con el tercer metatarsiano. Lateralmente presenta dos carrillas articulares, una posterior para el cuboides y una anterior para el cuarto metatarsiano, y entre ambas
y entre ambas hay rugosidades para la inserción de ligamentos interosos. Medialmente presenta dos carrillas articulares, la posterior para el cuneiforme intermedio y la anterior más estrecha para el segundo metatarsiano. Aquí les presento los tres cuneiformes, visto por su cara anterior y por su cara posterior, que sería el cuneiforme medial, intermedio y lateral, que sería la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. En el grupo distal está conformado por los metatarsianos. Estos tienen una cabeza en su extremo distal y una diáfisis alargada en la zona media y una base proximal. La cabeza se articula con la falange proximal de un dedo y la base con uno o más huesos del grupo distal del tarso. Los metatarsianos, estos están unidos a los primeros por la articulación tarso-metatarsiana y a los segundos por las articulaciones metatarsofalángicas. Todos son huesos largos porque presentan una diáfisis y dos epífisis. Su diáfisis tiene forma triangular, cuya cara dorsal es plana. También son sus caras laterales en relación con los músculos interosos y tienen un borde saliente plantar. Las dos epífisis, ya que hay una superior y otra proximal, estas se articulan con el tarso por una parte y con la otra con los metatarsianos. Tenemos nosotros 5 metatarsianos en el pie que están enumerados del 1 al 5 de medial a lateral. El primer metatarsiano está asociado con el dedo gordo, que es el más corto y el más grueso. El segundo metatarsiano es el más largo. Las caras laterales de las bases del segundo al quinto metatarsiano se articulan entre sí. La cara lateral de la base del quinto metatarsiano tiene una tuberosidad prominente que se proyecta hacia atrás. Como podemos ver en esta vista dorsal, aquí tenemos los 5 metatarsianos. En el metatarsiano quinto tiene la tuberosidad proyectada hacia atrás y en el primer metatarsiano es donde se encuentran en la superficie plantar los dos huesos sesamoideos. Las falanges. Cada dedo tiene 3 falanges, la proximal, la medial y la distal, excepto el dedo gordo que solo tiene dos falanges, que sería la proximal y la distal. En cada dedo la longitud total de todas las falanges juntas es mucho más corta que la longitud del metatarsiano asociado. Nosotros tenemos un total de 14 falanges, que esta sería la proximal, la medial y la distal. Cada falange consta de una base, una diáfisis y una cabeza distal. La base de cada falange proximal se articula con la cabeza del metatarsiano con el que se relaciona. Y la cabeza de cada falange distal no se articula y se aplana en una tuberosidad plantar al final del dedo. Como podemos ver en esta vista dorsal, ese que sería el dedo gordo nada más tiene 2 falanges, la proximal y la distal, y los demás dedos tiene la falange proximal, la medial y la distal. Esta tiene otra vista del segundo dedo del pie, desarticulado, de la falange proximal, la medial y la distal. Como podemos ver en la falange distal tiene la tuberosidad de la falange y aquí está plano. Eso fue todo. Gracias por su atención. Ok, muy bien, María. Daniela, perdón. Perfecto, muy buena clase. ¿Alguna duda que tengan? La verdad es que han sido claras las exposiciones. Han tenido buen contenido y la verdad son claras. Nada más, si hay dudas, coméntenlas. Si no, entonces repasen las exposiciones, porfa. Y vayan subiendo sus clases. Muy bien. Pues estamos pendientes, jóvenes. Saludos.
Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bye. profe.